Bueno, para que le cuenten a sus compañeros, mañana, por si no leyeron los avisos, el recuperatorio de mañana lo pasamos para el próximo miércoles, por las dudas, porque como, bueno, no sé hoy el estado de las rutas, pero por el tema de esto de las inundaciones y hay muchos chicos que son de afuera, por las dudas, digamos, lo corrimos al miércoles que viene. Así que mañana van a tener clases de práctica, normalmente con Belén. Bien. El miércoles pasado vieron algo de... Miércoles pasado de la parte de distribución, que le iba a agregar más ejercicios. ¿Pudieron ver algo o no? Hicieron 2 del TP. Ah, y les dijo que en el TP de Cana hay más. Yo tenía entendido que les iba a agregar ahí en la misma unidad, a ver si... Ah, no agrego. Bien, el 4 y el 5 sería de Cana para practicar. Voy a anotar eso. Porque esos ejercicios... No, sí, recién miré y no aparecen. Pero voy a tratar de rescatar de Cana los ejercicios y los agrego ahí en la misma plataforma de usted, en la parte de usted, entonces ya nos queda más prolijo. Por más que sean decano, digamos, sirven igual de ejemplo. Yo no me había dado cuenta, pero, o sea, siempre, después en los finales, algún ejercicio de eso entra. No es que siempre entra, pero puede entrar. Así que, no sé por qué me dice que hay muchos, no sé. Me saltó un cartel que había muchos participantes. Así que le paso. Entonces, siempre algún ejercicio puede entrar, así que está bueno que tengan para practicar. Así que ya me lo anoté para... Si ustedes, yo digo que me anoté, me olvido de alguna cosa, me lo van recordando, no hay problema. Bueno, les comparto lo que vamos a ver hoy. Voy a abrir acá el chat, porque ustedes pues me escriben. Hoy vamos a ver esta segunda parte de... ¿se ve bien ahí? Bien. Hoy vamos a ver esta segunda parte de la unidad de estimación de parámetros. Bien, la clase anterior vimos cómo eran, como ciertos parámetros variaban de muestra en muestra, entonces es como que descubrimos cómo se distribuían esos parámetros, digamos, cuál es la distribución de esos parámetros. ¿Para qué nos sirve saber eso? Nos sirve para poder calcular probabilidades asociadas a nuestras estadísticas, digamos, teniendo en cuenta que sabemos cómo se distribuye el parámetro, y también nos sirve el saber esa distribución para, una vez que tenemos una estimación del parámetro, darle un margen o un nivel, un margen de error, digamos. O un nivel de precisión, depende cómo se lo quiera decir. Entonces ahora vamos a ver un poco eso.
vamos a ver las estimaciones puntuales y por intervalos de confianza. Bien. Bien. Entonces, para ordenarnos un poco, copié de nuevo algo que vimos en la unidad 1. En la unidad 1 habíamos visto que la estadística se podía dividir en dos ramas. En la parte de, que no quiere decir que se divide y no se cruzan, digamos, pero la podemos diferenciar en dos ramas. La estadística descriptiva, que lo que hace es como describir el conjunto de datos que estamos analizando, y de esa forma la podemos resumir, podemos hacer gráficos y todo, pero lo que intenta hacer es describir a ese conjunto de datos. No intenta extrapolar conclusiones. Y después lo que tenemos es la estadística inferencial, que lo que busca es, a partir de una muestra, hacer inferencias o tratar de representar a toda una población. Entonces, estamos ubicados ahora en esta parte de estadística inferencial. O sea, todo lo que vinimos haciendo hasta ahora, de alguna manera, era descriptivo y no habíamos visto tanto la parte inferencial. Ahora vamos a pasarnos en esta estadística inferencial. No es que va a cambiar gran cosa, pero la vamos a enmarcar en otro lado. Cuando vemos la estadística inferencial, lo que queremos hacer es, a partir de la muestra, hacer inferencias o representar a la población entera. Entonces, ahí podemos resumir, obtener una medida de resumen y obtener un único valor, que va a ser una estimación puntual, o obtener un rango de valores entre los que puede estar ese valor que buscamos, que es una estimación por intervalos, o probar una hipótesis que nosotros tenemos, no sé, alguna hipótesis de que pasa algo, entonces la probamos mediante una estadística inferencial. Bien. Entonces, acá dice un poco de nuevo lo mismo. La estadística inferencial lo que hace es usar los datos de la muestra para concluir con respecto a toda la población. En la estadística inferencial, si estimamos un único valor que trata de estimar al parámetro poblacional, esa es una estimación puntual, es un único valor. Por ejemplo, el ejemplo que yo siempre les doy a ustedes, si yo quiero saber la edad promedio de mis estudiantes, lo que hago es preguntarles a varios de ustedes la edad, no a todos, no le pregunto a todos los estudiantes del curso, sino que le pregunto a 5 estudiantes la edad, y con eso calculo un promedio, y ese promedio que obtuve de mi muestra lo uso para representar a mi población. Entonces ese promedio, que es un único valor, es una estimación puntual. Bien. O podemos probar una hipótesis. Entonces, probar una hipótesis es que tenemos una hipótesis de que la edad promedio de mis estudiantes es de 21 años, por ejemplo. Entonces, a través de la hipótesis, lo que hago es recolectar datos para ver si la edad promedio es de 21 años o es diferente. Entonces, a partir de la muestra, acepto o rechazo esa hipótesis. Digo, esa hipótesis se cumple o esa hipótesis no se cumple. Si en algún momento no entienden, me van parando, no hay problema. Entonces, por ejemplo, uno de los objetivos de la estadística es conocer, dice, valores, mediciones poblacionales que son desconocidos o que es costoso. Entonces, el ejemplo es, si queremos estimar el rendimiento promedio de soja de primera en la cuenca del arroyo de Pergamino. Entonces tenemos que acá está el arroyo de Pergamino y en la zona sur es lo que se llama cuenca del arroyo de Pergamino. Y lo que queremos estudiar nosotros es el rendimiento de soja, el rendimiento de soja de primera en ese área. Entonces, para estimar ese rendimiento promedio de soja, lo primero que vamos a hacer
es definir cuál es nuestra población en estudio, o sea, todos los campos de la zona de la cuenca del arroyo de Pergamino, que sería como definir todo este universo. Luego vamos a seleccionar solamente algunos sectores, algunos campos, vamos a seleccionar una muestra representativa. Entonces vamos a agarrar solamente algunos sectores. Luego vamos a recolectar la información de la variable en estudio para cada elemento de la muestra. O sea, para esos campos que seleccionamos, le preguntamos cuál fue su rendimiento promedio de soja. Y luego calculamos una medida resumen a partir de esos datos de la muestra. O sea, no sé, seleccionamos 20 campos, a esos 20 campos le preguntamos cuál fue el rendimiento de soja y calculamos un promedio. Entonces ahí vamos a tener un rendimiento promedio. Y ese rendimiento promedio que viene solamente de 20 campos es el que vamos a usar para estimar al rendimiento promedio de la cuenca. Entonces ahí vamos a usar un valor obtenido de una muestra, una estimación, un estadístico, para estimar a nuestro parámetro, para hacer inferencias. O sea, usamos estos campos nomás para estimar a todo el resto de los campos. Bueno, en este caso tendrían que estar como distribuidos, digamos. Bueno, entonces, ahí volvemos de nuevo. No sé si esto ya lo vimos, de cuándo se llama parámetro y cuándo estadístico. Ahora se me confunde un poco con los chicos de Cano. Pero, ¿se acuerdan que en la unidad 1 también habíamos visto que cuando teníamos todo el universo de nuestra población en el estudio? O sea, eran todos los elementos que nos interesaban estudiar. O sea, serían todos los campos de la cuenca del arroyo de Pergamino. Sí, a través de todos esos campos, nosotros podemos consultarle cuál es el rendimiento de soja y calculamos un promedio de todo el universo. Lo que obtenemos es un promedio poblacional. Ese promedio poblacional es una medida de resumen. Digamos, es una medida de resumen, una medida de tendencia central. Es una medida de resumen, un único número. Como viene de toda la población, se llama parámetro. Y es un número que está calculado a partir de toda la población. Bien, ahora, si solamente seleccionamos esos 30 campos que le dije, o acá, por ejemplo, dice 47 productores o 47 campos, los seleccionamos al azar, estamos hablando solamente de una parte de la población, de una muestra. Entonces, seleccionamos esos 47 campos, vemos cuál fue el rendimiento promedio, y ese rendimiento promedio que viene de la muestra se llama promedio muestral. Y es un estadístico, o sea, es un número que está calculado sobre los datos de la muestra. Ese es un estadístico. Ese estadístico se usa para hacer inferencia de nuestro parámetro. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Se va entendiendo? Bien. Váyanme respondiendo, si no. Sí, profe. Perfecto. Sí. Entonces, bueno, dijimos que los pasos para la estimación es primero definir a quién quiero estudiar, obtengo la muestra, con la información de esa muestra, calculo la medida resumen a partir de la muestra y ese valor lo uso para hacer inferencias sobre la población. Por ejemplo, entonces teníamos la muestra de los 47 productores elegidos al azar, tenemos en esta tabla los rendimientos de los 47 productores. Si calculamos un promedio de esto, ese promedio va a ser una estimación puntual y va a ser nuestro estadístico. Entonces ahora vamos a ver ahí esta parte. ¿Qué es una estimación puntual? Una estimación puntual, acá se resume, es un único número o un valor que trata de resumir o que nos trata de
estimar a nuestro valor poblacional. O sea, una estimación puntual es un dato un único número que proviene, que está calculado de una muestra, a partir de los datos de la muestra, y lo que intenta hacer es hacer inferencia a la población. Por ejemplo, un promedio que obtuve a través de una muestra es un promedio muestral, es una estimación puntual del promedio poblacional. Acá esta es como una definición más formal, pero es lo mismo. Entonces, cuando nosotros hacemos una estimación puntual, primero necesitamos un estimador. Se llama estimador a la fórmula que utilizo para calcular esa estimación puntual. Por ejemplo, en el caso del promedio, la fórmula que se usa es la suma de las xy sobre n. Esta fórmula, sin reemplazar en valores, es un estimador. Nosotros sabemos que este estimador, que es un promedio obtenido a través de un promedio muestral, este estimador sabemos que tiene asociado una distribución de probabilidad, o sea que si yo tengo un n grande, puedo aplicar la parte del teorema central del límite que vimos en la clase anterior y puedo decir que ese promedio se distribuye de manera normal y tiene una esperanza y una variancia asociada. Bien, si yo a esta fórmula le pongo valores, por ejemplo, los valores de los rendimientos promedio, ese valor que me da es una estimación, que es un solo valor, una medida resumen, es un solo valor que está calculado a partir de la muestra. Por ejemplo, la estimación de rendimiento promedio de soja, o sea, si hago el promedio de todos estos valores, que me da acá 37.6, ese 37.6 es una estimación. Es un promedio muestral y es una estimación del promedio poblacional. Entonces, si yo lo quiero interpretar, puedo decir que se estima que el rendimiento promedio de soja de primera en la cuenca del arroyo de Pergamino es de 37.6 quintales por hectárea. Estos estimadores también se los lleva, o sea, acá esto es una estimación o estadística. Vamos a poner estadística o estadístico. Bien, ahora les actualizo la diapositiva. Hay que estar lento para guardar. Bien. Ahí está. Bien, cuando yo estoy calculando una estimación, lo que quiero es que sea lo más certera posible. Digamos, si yo estoy haciendo una estimación, quiero que no tenga sesgo. ¿Qué quiere decir que tenga sesgo o no? Va a ser una estimación, va a ser insesgada cuando en promedio sea igual al valor que estoy tratando de estimar. O sea, un estimador va a ser insesgado si la esperanza de ese estimador es igual al promedio. En el caso del promedio, como dice acá, en el caso del promedio muestral, o sea, de X rayita arriba, es insesgado porque la esperanza de ese promedio es igual al promedio poblacional. O sea, es igual a lo que trato de estimar. Entonces, eso se llama que es un estimador insesgado. Bien. Acá yo le puse un ejemplo de cuando uno tira al... ¿Cómo se llama? Cuando uno hace tiro al blanco, lo que trata de hacer es tirar al centro, ¿no es cierto? Entonces, como en este caso, si nosotros tiramos, si yo tiro los tiros y la invoco siempre en el centro, estoy siendo insesgado, porque tiré donde tengo que tirar, digamos, siempre en el centro.
En cambio, por ejemplo, este tirador siempre tiró hacia un costado, o sea, tiré todo como bastante junto, pero está desviado. Acá estaría siendo sesgado, o sea, tendría un sesgo para uno de los costados. Este tirador, si yo miro acá, si mis tiros cayeron acá, también tiene un sesgo porque tiré como siempre para un costado. En cambio acá, el tirador A, yo veo que tiré, no emboqué en el centro, pero tampoco es que tengo un sesgo hacia un lado, es como que no tengo puntería, digamos. En este parece que no tengo puntería, pero no es que tengo un sesgo de que siempre me voy para un costado. Entonces, estos tiros también se consideran que son insesgados, porque van para cualquier lado, pero no siempre para un lado. No sé si se entiende la idea de que es un estimador insesgado. Perfecto. Bueno, ahora bien, otra de las características, o sea, nosotros queremos que el estimador sea insesgado. Otra de las características es que tenga variancia mínima. ¿Qué quiere decir? Queremos que sea eficiente, que no tenga mucha variación. En el caso de los tiros, si yo tiro siempre al centro, este caso tiene un poquito margen de error, o sea, tiene bastante precisión. Quiere decir que es un estimador insesgado y es eficiente, porque es como que tiró siempre donde hay que tirar. Tiene una variancia mínima, no existe casi dispersión entre los tiros. Este tirador, habíamos dicho que es sesgado, pero también es eficiente, porque si bien tiró siempre hacia un costado, es como que tiró casi siempre en el mismo lugar. Entonces, la variabilidad o dispersión de esos tiros es chiquita. Entonces, es eficiente. En el caso del tirador B, acá habíamos dicho que es sesgado, pero también no es eficiente porque vemos que tiene mayor dispersión de tiros. No es que siempre tira al mismo lugar, sino que tira sesgado para un costado, pero es como bastante disperso esos tiros. En cambio acá el tirador A es sesgado, insesgado, no, es una estimación insesgado, porque no es que tenga un sesgo hacia un costado, y no es eficiente, porque tiene bastante dispersión. Entonces yo de un estimador lo que pretendo es que sea como el tirador B, que sea insesgado y a la vez que sea eficiente, que no tenga tanta variabilidad. Y después, otra cosa de las que pretendo es que sea consistente, es decir, que cuando aumento la cantidad de tiros, cada vez se acerque más al centro de acá, al blanco, digamos. Entonces, que sea consistente quiere decir que al aumentar la cantidad de valores en la muestra, al ser mi muestra cada vez más grande, el promedio que yo calcule se acerque cada vez más al promedio poblacional. Entonces acá está resumido todo. Entonces nosotros cuando hacemos una estimación tratamos que sea insesgada, con variancia mínima, o sea, si tenemos dos estimaciones con distinta variabilidad, vamos a elegir la que tenga variancia más chiquita y después queremos que sea consistente. Entonces, imponiendo todas esas condiciones, nosotros vamos a elegir como un estadístico para que represente a nuestro parámetro poblacional. Entonces, acá tenemos los estadísticos más utilizados o los estimadores puntuales más utilizados, que no es más lo que venimos, o sea, es lo mismo que venimos viendo. Por ejemplo, si queremos estimar mu, que esto es una media poblacional, la vamos a poner más chiquita.
Si queremos estimar mu, que es el promedio poblacional, lo vamos a hacer a través del estadístico, que es la media muestral. O sea, se calcula de la misma forma. En un caso tenemos los datos de toda la muestra y en la media muestral tenemos los datos solamente de la muestra, no de toda la población. Después podemos querer estimar la variancia, entonces tendría que ser al cuadrado. Esto es variancia poblacional. Y vamos a poner acá. Y sigma es el desvío poblacional. Bien. Entonces, después vamos a poder usar. Después vamos a poder usar, para estimar la variancia poblacional, vamos a usar la variancia muestral. Para estimar el desvío poblacional, vamos a usar el desvío que viene de la muestra. Y para estimar, esto es una proporción poblacional, más chiquita. Y para estimar la proporción poblacional, se usa la proporción muestral. Queda más ubicado. Bien, no sé si se entiende hasta ahí. Los parámetros se representan, para representar un parámetro usamos todas letras griegas, por lo que viene a usar mu, sigma, al cuadrado sigma, y pi. Y para representar a los estimadores o a los estadísticos, usamos letras comunes, digamos, o otra simbología. Usamos la X raya para el promedio, el S cuadrado para la variancia o S para el desvío, y la P minúscula para la proporción muestral. Entonces, lo que simbolizamos de parámetros siempre va representado en letras griegas. Bien, para descubrir, digamos, esto, ¿cómo sabemos que el promedio muestral es un estimador insesgado del promedio poblacional? O cumple con todas las características de ser insesgado, eficiente y consistente para poder estimar la media poblacional. Porque existen distintos métodos que aplicamos que hacen llegar a la conclusión que esta media muestral es el estimador insesgado. Esos métodos con los cuales nos podemos dar cuenta cuál es la estimación es método de los momentos, el método de máxima verosimilitud o el método de mínimos cuadrados, que es el que nos basamos nosotros. El método de mínimos cuadrados, lo que hay que hacer es minimizar la suma de las diferencias elevadas al cuadrado entre las observaciones de la muestra y la función que uso para estimar mi parámetro. O sea, esta función, esta fórmula, mi estimador. Entonces, a través de ese método, si uno hace todo el desarrollo, que no lo vamos a ver acá, pero a través de ese método se llega a la conclusión que el promedio muestral es el mejor estimador del promedio poblacional. Bien, entonces hasta ahora es como darle nombre, o sea, nosotros calculamos desde la unidad 1 en un montón de casos calculamos promedios, pero a eso lo llamamos solamente promedio.
Acá, dependiendo de si ese promedio viene de la muestra o viene de la población, lo vamos a llamar promedio muestral o promedio poblacional. Y si es de la muestra, va a ser sabemos que es una estimación, y si es de la población, sabemos que va a ser un parámetro. Y si es de la muestra, intenta hacer inferencias a la población o intenta representar a la población, vamos a decir que esta estimación es una estimación puntual. Bien. Después, habíamos dicho que lo otro que íbamos a ver es estimación por intervalos de confianza. La estimación por intervalo de confianza es, bueno, yo tengo un estimador puntual y lo que tengo que hacer es dar un rango de valores entre los cuales supongo, entre los cuales se encuentra el verdadero valor poblacional, el verdadero promedio poblacional. Entonces, ese rango de valores tiene un cierto grado de confianza. Entonces, vamos a dar un intervalo de confianza con un cierto grado de confianza que va a tener asociado un cierto margen de error. Entonces, ¿de qué va a depender ese intervalo de confianza? Va a depender mucho de la cantidad de elementos que tengamos en nuestra muestra y va a depender mucho de esto, de la dispersión de mis valores, de la variancia de mi estimación. Si yo tuve todos los tiros más precisos, más eficientes, o sea que fue más preciso, mi intervalo va a ser más chiquito. Si ahora mis valores están más dispersos, o sea que no son eficientes y tienen mayor dispersión, mi intervalo de confianza va a ser más grande. ¿Pero qué me dice ese intervalo de confianza? Me da un rango de valores entre los cuales yo sé que hay una probabilidad de que se encuentre ese verdadero valor poblacional que estamos tratando de estimar. Bien, cuando tenemos un intervalo de confianza, tenemos asociados un nivel de confianza. El nivel de confianza es una probabilidad de que el intervalo de confianza cubra o contenga al verdadero valor del parámetro a estimar. Entonces, por ejemplo, si tenemos un intervalo, o sea, si tenemos mayor confianza, vamos a tener un intervalo de confianza más preciso. No, esperen que vamos a leer. Mayor confianza, tengo menor error, implica hasta. Ahí va. El nivel de confianza 1 menos alfa es esto que está pintado acá. O sea, yo cuando doy un intervalo de confianza doy valores. Doy este valor inferior, como si fuera un límite inferior, y un límite superior, entre los cuales supongo que está el promedio poblacional. Y doy una probabilidad asociada. Entonces, por ejemplo, un intervalo de confianza del 95%, yo sé que mi verdadero promedio poblacional va a estar ahí adentro con un 95% de confianza. ¿Qué quiere decir? Que existe un 5% que es como un margen de error, es una probabilidad de que me esté equivocando, de que ese promedio de una muestra no esté representando bien a mi promedio poblacional. Bien, entonces, si yo tengo un intervalo de confianza en el 95%, tengo esta área pintada. Si tengo una confianza mayor, voy a obtener menor precisión, porque tengo un intervalo de confianza mayor, voy a tener más área pintada. A ver si yo puedo escribir. Ah, no, para hacer anotario sería el alfa. Sería el nivel de confianza es el 1 menos alfa. Y el nivel de error sería el alfa por ciento. Ahí Francisco me pregunta.
Bien. Esperen que pongo así. No sé, sería. Que quería escribir. Por ejemplo, si yo tengo un 95% de confianza, ese 1 menos alfa o esta área pintada es un 95% de confianza, tengo esta área pintada. Si yo ahora quiero tener mayor confianza, por ejemplo, elijo un 99% de confianza, mi área pintada va a ser mayor, porque tengo que llegar del 95 al 99. Entonces, mi área va a ser esta. Voy a tener mayor confianza. Y esto es lo que dice acá. Mayor confianza me implica mayor amplitud del intervalo. Entonces, cuando gano confianza, pierdo precisión. Porque si tengo un intervalo más chiquito, tengo mayor eficiencia o mayor precisión. Cuando tengo un intervalo más amplio, tengo menor precisión. Entonces, si yo mejoro la confianza, es como que estoy perdiendo la precisión. No soy tan preciso. No sé si se entendió. Bien, gracias. Francisco era el nombre. A veces te digo Francisco, a veces Franco. Bueno. Acá. ¿Es lo mismo, dice el nivel de confianza, que el nivel de significación? No. El nivel de confianza me dice la probabilidad de que el verdadero valor esté dentro del parámetro, está dentro de ese intervalo, entre el límite inferior y el límite superior que estoy dando. El nivel de significación me da la probabilidad de que el verdadero parámetro esté fuera, o sea, como un nivel de error asociado a ese intervalo de confianza, que es lo que queda acá afuera en las zonas blancas, en las dos colas. Entonces, en cada cola me va a quedar alfa sobre 2, porque como es simétrico, mi intervalo de confianza va a estar centrado, digamos, en el promedio y me va a quedar las mismas colas de los dos lados. Bien. ¿Cómo se interpreta el intervalo de confianza? Ese nivel de confianza, ese 1 menos alfa. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si yo hago, esto que dijimos ahí recién, que si yo hago muchas muestras, por ejemplo, tomo 100 muestras y para cada muestra calculo un intervalo de confianza, si mi nivel de confianza es del 95%, en el 95% de las muestras yo voy a estar incluyendo ese verdadero valor poblacional. Supónganse que acá tenemos acá está explicado de manera gráfica, a ver si se entiende, si podemos acceder al link ese. Anda, mira lente internet. Bueno, no importa. Se ve este grafiquito. Si yo repito, el gráfico está centrado en el verdadero promedio poblacional. Por ejemplo, la edad promedio de todos los alumnos, yo si calculo la edad de todos ustedes, me da que es 21 años o 20 años. Entonces ese promedio es de 20 años. Después si yo hago 100 muestras de alumnos de A5, de 5 alumnos, y calculo una edad promedio, yo voy a obtener un promedio con un rango de valores. Calculo ese intervalo de confianza, entonces voy a tener, por ejemplo, acá el promedio y entre qué valores puede estar. Un promedio entre qué valores puede estar, y así sucesivamente. Acá obtuve un promedio y entre qué valores puede estar. Entonces, ese nivel de confianza me dice que en el 95% de todas estas muestras, ese intervalo contiene a este verdadero promedio de 21 años.
Y va a haber un 5%, que serían esos intervalos en rojo, que son muestras, digamos, va a haber un 5% de las muestras en la que yo me esté equivocando y ese intervalo no me va a contener al verdadero promedio poblacional. Entonces es como el nivel de confianza me dice qué porcentaje de esas muestras estoy cubriendo a este verdadero valor poblacional, y el nivel de significancia alfa me dice en qué porcentaje me estoy equivocando. Bueno, acá está una definición más formal de qué es un intervalo de confianza, que es un rango de valores entre los cuales existe una probabilidad de que se encuentre el verdadero valor poblacional. Entonces, me dice eso en otras palabras. Lo que tengo que hacer es cuando hago un intervalo de confianza, siempre lo voy a asociar a una distribución normal estándar, que está centrada en 0. Entonces, si acá tengo un nivel de confianza, acá voy a tener un valor de z que me acumula desde 0 hasta ese valor. Esta área en gris va a ser alfa sobre 2, que es lo que me queda por fuera en las colas. En las áreas sombreadas de grises me queda alfa sobre 2. Entonces, este límite inferior va a ser el de alfa menos alfa sobre 2, y este límite superior el de alfa sobre 2. Y la probabilidad de que el promedio esté entre estos dos valores es lo que está en blanco, es 1 menos alfa. Eso es lo que quiero calcular cuando calculo un intervalo de confianza. Entonces, vamos a ver ahora un intervalo de confianza para la medida poblacional, o sea, para mu. Un intervalo de confianza para un promedio poblacional que se simbolizaba como parámetro con mu. Entonces, nosotros sabíamos que usábamos como estimador puntual el promedio muestral, el X raya. Y en la unidad anterior no, pero en la clase anterior vimos que ese promedio muestral se distribuía de manera normal, con promedio igual a mu, y desvío sigma cuadrado sobre, y variancia en este caso, sigma cuadrado sobre n. Entonces, si nosotros queremos encontrar la probabilidad que esté entre estos valores, lo que hacemos es como que tenemos que estandarizar. Nuestro z es nuestra variable estándar, es el x menos mu sobre sigma. La probabilidad que esté el z estándar esté entre esos dos valores es 1 menos alfa. Si tratamos de despejar de manera que nos quede el mu en el centro y sacamos el x media, lo que está, digamos, queremos despejar este mu. Entonces tenemos que pasar esto que está multiplicando, lo pasamos para el otro lado. Esto que está dividiendo, lo pasamos para el otro lado multiplicando el z. El x, que está con un más, lo paso para el otro lado restando, y después tengo que pasar este menos para que me quede en positivo para el otro lado del término. Y en definitiva nos queda que la probabilidad de que mu esté entre estos dos valores es 1 menos alfa. Este x promedio menos la z por sigma sobre raíz de n es mi límite inferior del intervalo. Entonces, si yo estoy calculando un intervalo para z, es este valor que me da acá, es el límite inferior del intervalo. Y el límite superior del intervalo está calculado como promedio más el z por sigma sobre raíz de n. Entonces, es lo mismo, acá tiene el signo negativo y acá tiene el signo positivo. Entonces, si quiero hacer un intervalo de confianza para un promedio, voy a hacer el límite inferior va a ser el promedio menos z por el sigma sobre raíz de n, y el límite superior el promedio más z por sigma sobre raíz de n. Bien. Entonces acá es lo mismo.
paso en limpio, digamos, si la distribución de la variable es normal, tengo el sigma que es conocido, y el n es grande, el intervalo de confianza para un promedio es este, es el promedio más menos la z por sigma sobre raíz de n. Si lo resto me da el límite superior, si lo sumo me da el superior. Entonces vamos a ver el ejemplo. Teníamos la muestra, en el ejemplo de los productores de rendimiento promedio de soja, teníamos una muestra de 47 productores, ya habíamos calculado el rendimiento promedio de soja, que fue de 37.6 quintales por hectárea. Entonces, suponemos que conocemos la variancia poblacional y que esa variancia poblacional es de 7 quintales por hectárea. Con eso puedo calcular un intervalo de confianza para un promedio del 90%. Entonces, yo sé, para calcular el intervalo de confianza, hago la probabilidad de que el promedio poblacional esté entre estos dos valores, es igual a 1 menos alfa, o sea, es igual a 0,90. Sería acá. El valor del promedio, yo sé que es 37.6. El valor de z tiene que ser de 1 menos alfa sobre 2. Alfa es 1 menos alfa, es del 90%. Acá voy a presentar así, escribo también. Acá yo sé que 1 menos alfa es mi nivel de confianza. Este es 90%, 0,90, y es el nivel de confianza. Confianza. Bueno. Si tengo que despejar alfa, despejo acá el 1, 0,90 me queda, o el alfa para aquel lado, bueno, es el complemento, entonces me da que alfa es 0,10. 0,10 es el nivel de significación, es el valor de alfa. De significación. Bueno, entonces acá lo que tengo que buscar es el z de 1 menos alfa sobre 2. Alfa es 0,10, entonces 1 menos alfa sobre 2 va a ser igual a 1 menos 0,10 dividido 2. 10 dividido 2, 5, 0,5, 1 menos 0,5. Esto me da que es 0,95. Entonces lo que busco es ese z de 0,95. ¿Qué quiere decir? Que la distribución normal, yo voy a tener acá, voy a acumular un 0,95%. Desde 0 hasta ese valor, hasta el z de 1 de 0,95, vamos a ponerlo. Ahí ya. Disculpenme que no me funciona el mouse. Ahí va. Entonces, el z de 0,95 es este límite para el cual el área que acumula es de 0,95. Tengo que encontrar ese z. ¿Cómo busco ese z? Lo busco, no tengo acá. Lo busco en la tabla normal. Esperen que acá no sé si lo tengo. Esta. Ustedes están viendo acá la tablita. Vieron que con la distribución normal tenemos la tabla que abrí anteriormente, donde buscamos por las columnas el valor de z, pero ahora lo que queremos es, tenemos un área pintada y queremos encontrar a qué z corresponde. O sea, es como lo que el 0,95 lo tenemos que encontrar en el cuerpo de la tabla y tenemos que ver para qué valor de
Eso lo podemos ver resumido acá también. Entonces, el área dijimos que era de 0,95, buscamos acá en área 0,95, y este valor que nos da en Z, que es este 1,645, es el valor que está acá. El Z, que buscábamos, el Z de 0,95. ¿Se entiende hasta ahí? Resolvemos esta ecuación, o sea, resolvemos esos números y nos da un límite inferior y un límite superior. Entonces nos dice que nuestro verdadero promedio poblacional, la probabilidad de que se encuentre entre esos dos valores es de 0,90. Entonces, obtenemos como el intervalo de confianza del promedio poblacional, un intervalo de confianza del 90%. Entonces nos da que si quiero interpretar este intervalo, que es desde 35,9 a 36, casi 3 quintales por hectárea, si lo queremos interpretar, vamos a decir que con una confianza del 90%, este intervalo, que va desde 35,9 quintales por hectárea a 39,3 quintales por hectárea, está cubriendo o está conteniendo al verdadero rendimiento promedio de soja de esa cuenca del arroyo de Pergamino. Me puedo estar equivocando con una probabilidad de error del 10%, digamos. Bien. Hasta ahí, el resto, ¿va entendiendo? Bien, perfecto. Bueno, son dos. Bien, entonces, a partir de, con esta fórmula de intervalo de confianza, otra cosa que se puede hacer es, cuando yo estoy tratando de empezar un estudio, por ejemplo, quiero ver qué cantidad de alumnos necesito o qué tamaño de muestra necesito para poder obtener una estimación que tenga un cierto grado de confianza. Entonces, para eso se puede usar esta fórmula, esta que está acá. El n se va a calcular con un z, que trae aparejado con el 1 menos alfa sobre 2, trae aparejado un nivel de confianza, por la variancia poblacional sobre el margen de error que queremos estar cometiendo. Entonces, si yo quería probar, o sea, tengo mis alumnos de estadística y quiero saber cuál es la edad promedio. Y quiero tener solamente un margen de error ahí, o un nivel de confianza del 90%. Entonces, lo que hago es fijar ese nivel de confianza. Tengo que fijar un margen de error, o sea, ese margen de error muestral, ¿qué es lo que va a hacer? Me va a decir a partir de ese promedio qué margen de error, cómo me voy a estar equivocando, o qué amplitud, este error muestral es la mitad de la amplitud del intervalo. O sea, el intervalo entre el límite inferior y el superior tiene una cierta amplitud, que es la que está en rosa acá, está marcada, es la amplitud del intervalo. La mitad de esa amplitud es ese error muestral, que es el que está escrito como E en la fórmula. ¿Quién me lo cambió? Ahí está. Que es este E que está ahí abajo. Bien. Entonces lo que hago es, antes de empezar el estudio, calculo esa fórmula y me va a dar, por ejemplo, que necesito, no sé, 20 alumnos para obtener una buena estimación. Si me da el presupuesto, lo calculo, hago la muestra de 20 alumnos. Si no me da el presupuesto, veo
una muestra más chiquita, ¿qué grado de precisión tengo? O sea, o pierdo esto de la precisión, o sea, tengo que tener un intervalo más amplio para poder tener un n más chiquito, o pierdo confianza, o posturo una confianza más grande para obtener un intervalo, un n más chiquito. Entonces, por ahí se va manejando con eso el tamaño de la muestra. Entonces, en el ejemplo, por ejemplo, sé que mi promedio es 75, el margen de error es 2,7 y conozco que el desvío es 10. Y el nivel de confianza que yo quiero es del 98%. Entonces, de esa manera puedo calcular un n que siempre redondeo hacia arriba. Para el tamaño de la muestra, si me da 70, algo, es preferible tener una unidad de más y no que me falte un poco de precisión por tener una unidad menos. Entonces siempre redondeamos hacia arriba. Bien. En la unidad anterior, al final de la unidad anterior, también habíamos visto de que si no conocíamos la variancia, o sea que si el sigma era desconocido, no podíamos aplicar el teorema, no podíamos decir que nuestro promedio se distribuía normal. Entonces, acá, si la variancia no es conocida, o sea que sigma no es conocida, no podíamos pensar que este promedio se distribuía normal. Pero sí sabíamos que se distribuía como una t-student. Entonces vamos a aplicar eso para calcular, si tenemos que calcular un intervalo de confianza y no conocemos la variancia, lo que hacemos es usar la t-student. Entonces, para calcular el intervalo de confianza hacemos el promedio, acá en vez de usar la z, usamos la t-student y acá en vez de usar el sigma, usamos el desvío que está calculado a partir de la muestra. De esta forma, de manera similar a lo de recién, calculamos un límite superior y un límite inferior y un límite superior para ese intervalo de confianza. Entonces, en resumen, si quiero hacer un intervalo de confianza para un promedio poblacional, veo. Si sigma es conocido, utilizo la distribución normal, o sea que hago el promedio más menos el valor de z por sigma sobre raíz de n. Si el sigma es desconocido, hago el promedio, pero hago más menos la t de student por el desvío de la muestra, porque no conozco el de la población, sobre raíz de n. Cuando el n es muy grande, esta t-student se aproxima a la normal, así que si el n es grande, usar la t-student, usar acá una t o una z, es casi lo mismo. Van a ver en la distribución de t-student que para los últimos valores, creo que mayor de 100, ya te dice como el valor aproximado a una z. O te da el infinito, que es como el mismo valor que te daría con una z. ¿Hasta ahí me siguen? Perfecto. Bien. Bueno, vamos a ver lo último. Hasta ahora vimos, o sea, teníamos como estimador un promedio muestral y calculamos un intervalo de confianza de dos formas, viendo si el sigma es conocido, aplicamos el z, si sigma es desconocido, aplicamos la t-student. Ahora, si nosotros queremos estimar la diferencia de dos promedios, por ejemplo, quiero comparar la edad promedio de las mujeres con la edad promedio de los varones y quiero ver la diferencia de esa edad promedio. Entonces supongo que en mi curso de estadística esa diferencia es de 0, o sea que tienen la misma edad promedio entre varones y mujeres, no es que por ser varones son más grandes o más chicos que las mujeres. Entonces lo que tengo que hacer es calcular
mi parámetro a estimar va a ser la diferencia de promedios. El promedio, la edad promedio de las mujeres menos la edad promedio de los hombres. Y voy a calcular, eso se simboliza con el delta de mu, que es como el incremental de mu, la diferencia de mu. Entonces, si tengo variancias, si la variabilidad de las mujeres, de las edades de las mujeres es similar, pues igual a la variancia de la edad de los hombres, tengo variancia homogénea. Entonces, si tengo esa variabilidad que es homogénea entre los dos grupos, y tengo dos muestras grandes de mujeres y de hombres, lo que puedo hacer es aplicar el teorema central del límite, que me dice que esta diferencia de promedios muestrales se comporta de manera normal. Entonces ahí aplico eso. Y para calcular el intervalo de confianza también siempre es como el mismo cálculo. Siempre que calculo un intervalo de confianza, hago el estimador, este es el estimador, la estimación, estimador. El estimador más menos, acá en este caso uso una T-Student, porque la variancia es desconocida, dice es homogénea, pero es desconocida, o sea que solo conozco las variancias muestrales, entonces hago más menos las T-Student por, esto sería por el desvío estándar de mi estimador, Entonces, la estimación acá es la diferencia de promedios de la muestra menos la T-Student, o en otros casos uso una Z, dependiendo de si conozco o no las variancias, por el desvío estándar de esta diferencia de promedios. El desvío estándar de esta diferencia de promedios se calcula haciendo esta fórmula, que es el desvío estándar amalgamado, se llama. Esto tendría que aclarar. Descartar. Donde sea. Esto es igual. Amalgamado. Ahí está. Entonces hago el desvío estándar amalgamado por este factor de corrección, que es 1 sobre N1 más 1 sobre N2. O otra forma de expresarlo es acá, como a mí me resulta mucho más fácil esta que está acá. O sea, yo si tengo que copiar una fórmula, copiaría las que están en verde, que tienen el menos y el más acá, en verde, en celeste, o esta que dice intervalo de confianza, que tiene como resumido la información. Y haría la diferencia de estos promedios más menos la T por el desvío amalgamado por ese factor de corrección. Entonces, por ejemplo, acá tenemos dos promedios que queremos comparar, uno que es 6.000 y otro 5.400. En los dos casos la muestra, en la muestra de esta primera población es de tamaño 12, con un desvío igual a raíz de 56 de 565.000. Y para esta segunda población, en promedio 5.400, que proviene de 15 observaciones, y el desvío es raíz de 362.500. Si queremos un intervalo con un 95% de confianza, lo que hacemos es buscar la T de N1 más N2 menos 2 grados de libertad. Estos son los grados de libertad, o sea, N1 es 12, más 15, que me da 27, menos 2 sería 25 grados de libertad, y 0,025 es el alfa sobre 2. Buscamos ese valor en la tabla, que lo van a ver en la práctica,
me da 2.06. Ese es el valor de la T. Tenemos que hacer la diferencia entre estos promedios. Si hago 6.000 menos, 6.000 menos 5.400, me da 600. Entonces, más menos el valor de la T por el desvío amalgamado, que acá tengo la cuenta, por ese factor de corrección que le aplico. 1 sobre raíz de n1 más 1 sobre raíz de n2, me da que ese intervalo de confianza está entre 63 y 1136. O sea que la diferencia entre esos dos promedios, entre el promedio 1 y el promedio 2, va a estar entre 63 y 1100 con una confianza del 95%. Ahora acá le tengo un intervalo de confianza para la proporción poblacional. Entonces, si yo quiero estimar una proporción, aquí me voy a anotar algo. Si yo quiero estimar una proporción poblacional, o sea, pi, lo que tengo que hacer es usar mi proporción muestral, que sería la p en minúscula. Cuando el n es grande, sé, por teorema central del límite, que esa p se distribuye de manera normal, y también a partir de esta relación, de esta distribución, puedo calcular el intervalo de confianza. Como es normal, uso una z, o el valor estimado, la estimación puntual, que es la p, más menos el valor de la z, que acumulo 1 menos alfa sobre 2, por el desvío. El desvío es la raíz de estimado, porque al no conocer el valor de pi, lo tengo que estimar a través del valor de p. Entonces, de esa manera, calculo un intervalo de confianza. Por ejemplo, si tengo un valor de una proporción muestral de 0,59, conozco que el n era 100 individuos y el nivel de confianza 1 menos alfa sobre el nivel de confianza es del 95%. Entonces, para calcular un intervalo de confianza, de eso me da entre 0,49 y 0,68. Entonces, tengo una confianza del 95%, esto es pi, tengo una confianza del 95% de que esta proporción, que la verdadera proporción poblacional, se encuentre entre 0,49 y 0,68. Bien. Cuando tenemos una proporción, también podemos, o sea, si nos interesa estimar una proporción poblacional, también podemos calcular cuál es el tamaño de muestra que necesitamos, que n necesitamos para obtener una precisión dada. Entonces, el n lo vamos a hacer calcular haciendo el z por p por 1 menos p sobre ese error de muestreo, el error muestral del intervalo, que sería este. Estamos completando la diapositiva. Ahora yo les actualizo todo esto. Así les queda completa. Bien, acá en la fórmula interviene P, pero el valor de P de la muestra no lo tenemos, porque si uno parte de que primero tenés que obtener la muestra y estás viendo de qué tamaño tiene que ser la muestra para obtener los datos y calcular ese P muestral, no sabes el valor de P, digamos. Entonces, si como no conozco ese valor de P, le tengo que asignar un valor, suponer un valor. Ese valor que se asume, si no tengo datos anteriores, uso un valor de P igual a 0,50, que lo que hace es que se obtiene el mayor tamaño muestral que podamos usar, digamos. Si usamos P más chiquito,
el tamaño de muestra va a ser más chiquito, con el P050 nos va a dar como el máximo. Entonces no nos vamos a estar equivocando. De última sí nos van a sobrar unidades, nos va a sobrar muestra, pero no nos va a faltar. Bien. Y otra cosa que podemos estar estimando es las diferencias entre dos proporciones. Estimamos diferencias entre la proporción entre promedios y ahora vamos a estimar diferencias entre proporciones. Entonces queremos ver la diferencia entre la proporción de una población y entre la proporción de otra población. Estoy enredada. Entonces, si tenemos dos muestras, en las dos proporciones, muestras grandes, podemos pensar que esta diferencia de proporciones muestrales se distribuye de manera normal por el teorema central del límite y el intervalo de confianza que vamos a usar va a ser esta diferencia de proporciones de la muestra menos el z por este desvío que usan las proporciones de las dos poblaciones, que es como el desvío de esas diferencias de proporciones, que lo vimos en la unidad anterior, que por teorema central del límite era ese desvío. Acá está otra forma de expresar esas proporciones y acá un ejemplo. Leo el ejemplo. Dice, se piensa que la proporción de escarabajos tigres de color negro puede variar de un lugar a otro. Entonces se efectúa un estudio sobre el color de los escarabajos tigres en una muestra de 500 escarabajos capturados en una extensión próxima a Providence, Rhode Island, 95 eran negros. Y después se hizo una captura de 102 escarabajos de Aqueduct, o sea, de otra zona, que está en Nueva York, y contenía 17 individuos negros. Y lo que nos pide es calcular el intervalo de confianza del 95% para la diferencia de proporciones de escarabajos negros. Entonces, si vemos, en Providence, la proporción de escarabajos negros eran 95 de 500, o sea, 95 de 500 nos da 0,19, es la proporción de escarabajos negros en Providence. El tamaño de muestra es de 500, en este caso. Y después tenemos, ahí está. Sí, puedo hacer. Ahí está. La proporción de escarabajos negros en Aqueduct es 17 de 112. En Nueva York, 17 de 112 me da 0,15. Entonces sabemos que el n es 112 y acá nos da una proporción de 0,15. Entonces queremos conocer la diferencia entre estas proporciones, que si yo hago la diferencia me da 0,19 menos 0,15, me da de 0,04. Y lo que quiero hacer es obtener un intervalo del 95% de confianza para ver entre qué valores está la verdadera diferencia de proporciones poblacionales o qué nivel de, por ejemplo, con qué nivel de confianza está en ese intervalo. Entonces, el nivel de confianza es 1 menos alfa, es 0,95, el alfa es 0,05 y voy a buscar el z de 1 menos alfa sobre 2, que es 1,96. Ese lo busco en la tabla. Acá de 0,97 decía de 0,975. 0,975, ese valor asociado es 1,96. Cuando aplico la fórmula tenía que hacer la diferencia de proporciones, P1 menos P2 es 0,04, más menos el Z, 1,96, por la raíz de esto, P1 por 1 menos P1, más P2 por 1 menos P2 sobre N2, o sea, la raíz de todo esto. Cuando hago toda esta cuenta me da que está entre menos 0,034 y 0,011, o sea que con una confianza del 95%,
La proporción, la diferencia de proporciones de escarabajos negros entre Providence y Aqueduct está entre menos 0,03 y 0,11. ¿Se entendió? Como acá en la diferencia de proporciones, ¿por qué puede ser negativo? Porque si la proporción del que tengo primero es más chiquita que el segundo, me va a dar negativo, digamos. Entonces, en este caso que me da negativo y positivo, como que estoy cubriendo al cero, quiere decir como que esa diferencia de proporciones termina siendo cercana a cero, o está incluyendo al cero. Casi que no existe diferencia entre la proporción de escarabajos de color negro entre las dos regiones. Digamos, el intervalo de confianza contiene el cero. Si da cero, quiere decir que las dos proporciones son iguales. Entonces, al contener el cero, me está diciendo de que existe probabilidad de que esas proporciones de escarabajos negros sean iguales en las dos regiones. ¿Se entiende? Una pregunta. La coma es un por P1 menos P2. ¿La coma de acá? ¿Esa? No. En este caso no. Es como que acá fui haciendo cálculos parciales. Acá es como que se fue haciendo cálculos parciales. Se hizo P1 menos P2. Se hizo este cálculo de P1 por 1 menos P1 sobre N1. Y este de P2, 1 menos P2 sobre N2. Y acá abajo se juntó todo el cálculo. En el 0,04 más menos 1,96 se juntó todo el cálculo. La fórmula era esta. A ver si la puedo copiar. Voy así para separar. Acá si pongo el paréntesis o no es lo mismo, pero es como para ordenar. La fórmula que se debería usar es esa. Entonces es como que se fue haciendo cálculos intermedios. No sé por qué no copié el paréntesis. ¿Se entiende? Pero acá es una coma. Es como que hizo P1 menos P2, que sería este cálculo, y puse el resultado, el Z, que lo habíamos buscado acá arriba. Se calculó esto acá. Se calculó eso que da 0,0003. Y se calculó eso que sería esta segunda parte. Como que son cálculos intermedios. Bien. ¿Alguna otra duda? ¿Sí puedo poner la fórmula más chiquita? Por el momento no. Ya vamos a ver cuando hagan los cálculos. Ahí siempre se generan las dudas. Pero el intervalo de confianza es saber qué fórmula usar y en general no se generan tantas dudas. Es como que es más aplicar una regla y listo. Mañana en la clase con Belén me dicen si tienen dudas o no. Bien, ahora les subo estas diapositivas, se las subo en PDF, así no se pueden modificar, así no se le modifican las fórmulas y ya está corregido. Bien. ¿Se entendió? ¿El resto?
Francisco llegó hasta el final, el resto... Bien. Bueno, ¿alguna tiene duda de los que tienen... Perfecto. De los que tienen que rendir recuperatorio, ¿alguno tiene alguna duda que quiera preguntar, consultar? Sí, no. Si no tienen dudas, ya los libero. Si no, si quieren consultarme, no, no hay problema, lo vemos. Perfecto. Bueno, chicos, entonces, si no hay dudas, nos vemos el martes que viene.